chicos, buenos días, bienvenidos ya a su segunda clase del día. El profesor Joao ya se encuentra con nosotros. Profesor Joao, buenos días. Lo acabo de hacer coanfitrión para que pueda dar inicio con la clase. Démosle la bienvenida al profesor Joao, chicos. Muy buenos días, Miss. ¿Qué tal? Muy buenos días, jóvenes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Listos para empezar con la clase de hoy? Muy buenos días, jóvenes. Muy bien. Vamos a empezar, jóvenes. Y hoy vamos a hablar de la edad contemporánea. Vamos a hablar, jóvenes, de la revolución industrial. A ver. La primera revolución industrial se desarrolla, jóvenes, entre finales de la Edad Moderna y los inicios de la Edad Contemporánea. La primera revolución industrial cambia, jóvenes, la forma de producción, porque recordemos, antes de la revolución industrial, ¿cómo era? ¿Cómo era, muchachos? El, la forma de producción. ¿Cómo se producía? ¿Cuál era la forma de trabajo antes de la revolución industrial? A ver, jóvenes, ¿qué me podrían decir? Pero en la agricultura y en la ganadería no hay, jóvenes, transformación, porque acá hablamos de un proceso de transformación. Entonces, ¿cuál era el sistema de trabajo antes de la revolución industrial que permitía la transformación de un producto? Antes de utilizar las máquinas. Muy bien, se utilizaba la mano de obra. ¿Cómo se llamaba ese tipo de economía, de trabajo? La llamada manufactura. Muy bien. La llamada manufactura. No se olviden. ¿Y esa manufactura dónde se desarrollaba, jóvenes? El lugar donde se transformaban los productos con las manos. En las fábricas es con la revolución industrial, jóvenes. No se olviden, los talleres.
Repito, los talleres. No se vayan a olvidar eso. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos entonces. No se olviden, antes de la revolución industrial, el trabajo era en los talleres y la producción era hecha a mano. El objetivo, jóvenes, de estos empresarios, de estos capitalistas, era acumular la mayor cantidad de ganancias. Y en muchos de los casos, jóvenes, explotaban al trabajador, jóvenes, haciéndolos trabajar una mayor cantidad de horas y jóvenes con la llamada plusvalía. A ver, ¿qué entienden, jóvenes, por la plusvalía? A ver, ¿qué es la plusvalía, muchachos? El trabajo no remunerado. Muy bien, el trabajo no remunerado. Muy bien. Seguimos. Las características. Profe, ¿cómo el trabajo no remunerado? A ver, eh, según lo que se entiende por plusvalía es que, por ejemplo, ¿no? El trabajador debería ganar 1000, por dar un ejemplo, y solo le pagan 930. Esos 70 soles, esos 70 soles que no recibe, se lo queda el empresario, ¿correcto? Se queda el empresario. Entonces, esos 70 soles vendrían a ser la plusvalía, el dinero no remunerado, ¿no? O el trabajo no remunerado. A ver, ¿cuáles van a ser las fuentes de energía durante esta primera revolución industrial? Muy bien. Las fuentes de energía van a ser las máquinas a vapor y el carbón. Estas van a ser las fuentes de energía de la primera revolución industrial. ¿Cuál van a ser las materias primas? Ahí tenemos al algodón, la lana, la hulla, el hierro. Muy bien. Y de acuerdo a las materias primas, ¿cuál va a ser la industria que se va a desarrollar? Textil, siderúrgica y transporte. Muy bien. En Europa se va a llevar a cabo una revolución agrícola y para llevar a cabo esa revolución agrícola, jóvenes,
Se va a necesitar un buen fertilizante. Y tenemos ahí, jóvenes, al guano de las islas, ¿cierto? ¿Y quién tenía guano para vender al mundo, jóvenes? El Perú. Claro que sí, muchachos. El Perú. Muy bien, jóvenes. Seguimos. Y ahí tenemos los principales inventos. Los principales inventos. Muy bien. El spinning jenny de Hargreaves, las máquinas a vapor de James Watt, el barco a vapor de Robert Fulton y la locomotora de Stephens. Muy bien. Y vamos con las consecuencias. En Inglaterra, donde se desarrolla justamente esta primera revolución industrial, Manchester se vuelve la ciudad industrial más importante, así como también la ciudad más contaminada. Nuevos grupos sociales, los obreros y los industriales, ¿no? Los obreros y los industriales. Se van a producir los movimientos obreros, ¿no? Los movimientos obreros. La contaminación, muchachos, ¿no? ¿Por qué crece la contaminación? Por las fábricas. ¿Y las fábricas a través de qué funcionaban? Exacto, el carbón, ¿cierto? Claro, las máquinas son a vapor, pero el carbón, jóvenes, es lo que produce el CO2. Y jóvenes, va a haber un crecimiento demográfico. Pregunto, las ciudades se van a volver ciudades cada vez más hacinadas. ¿Eso va a ser un crecimiento ordenado o desordenado? Desordenado. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces y vayamos a la restauración.
A ver, muchachos. ¿Por qué a este periodo se le llama restauración? Es el periodo, jóvenes, posterior a Napoleón. Hay que recordar que Napoleón comienza a cambiar el mapa europeo, ya que Napoleón al expandirse comienza a apoderarse de distintos territorios. Y este periodo de la restauración se inicia con el Congreso de Viena, donde los países opositores a Napoleón, a través de las llamadas coaliciones, repito, muchachos, en este Congreso de Viena se unen los países que se unieron en contra de Napoleón, que se unieron en contra de aquellos que proponían un gobierno liberal. No nos olvidemos que muchos de estos no querían que esas ideas liberales llegara a sus territorios que tenían qué forma de gobierno. Si se oponen jóvenes a una política liberal, ¿qué forma de gobierno tienen estos estados? Muy bien, podría ser conservadora, una postura conservadora, pero no nos olvidemos que muchas de estas monarquías son absolutistas. No se olviden, absolutistas. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Miren el objetivo, restaurar el orden político y social anterior a la Revolución Francesa, es decir, la monarquía absoluta, frente al emergente liberalismo. Repito, frente al emergente liberalismo. En eso consiste el Congreso de Viena. Postura conservadora, muy bien. Muchos me dijeron conservador, es cierto, la postura conservadora. Contraria, miren, es contrario al liberalismo y al nacionalismo. Entonces, no quiere decir que el ser conservador necesariamente tengas que ser nacionalista. Por si acaso, ya de ahí vamos a ir viendo por qué son distintos. Te doy una idea. Recuerden que los monarcas absolutistas no solamente dominaban un solo territorio, dominaban varios territorios y ellos querían seguir manteniendo esa estructura. Y surge el nacionalismo porque muchos estados van a buscar separarse de estas monarquías. Y ahí es donde comienza a surgir esas ideas nacionalistas. Partidaria de la vuelta al absolutismo y al antiguo régimen con todas sus connotaciones. Los protagonistas en Austria, Metternich, principal impulsor de este congreso,
En Rusia, Alejandro I, el zar Alejandro I. En Prusia, Federico III. En Inglaterra, el ministro Castlereagh. Pero miren, ya en Inglaterra había jóvenes un sistema parlamentario. Pregunto, ¿este sistema parlamentario es lo mismo que una monarquía absolutista? ¿Qué tipo de monarquía es? Muy bien, una monarquía constitucional. Muy bien, jóvenes. Muy bien. En Francia, jóvenes, en Francia se invita a Talleyrand, en representación de los reyes Borbones, ¿no? Que van a recuperar el trono de Francia. Profe, pero ahí dice gobierna mediante una carta otorgada. Esta carta otorgada es un documento donde el rey se compromete a gobernar a sus súbditos de una forma despótica. Es decir, restablecer el absolutismo. ¿Correcto? Le estaban devolviendo el poder absolutista al rey. Muy bien. No se olviden, ¿ah? Sigamos. Los resultados. Un nuevo mapa europeo. Repito, un mapa europeo. Principio de legitimidad. Nos menciona ahí. Principio de legitimidad. El derecho de las dinastías a recuperar sus antiguos territorios, ¿no? Derecho de legitimidad. Y se inicia, jóvenes, la Europa de los congresos, así como el Congreso de Viena, otros congresos para evitar estos, vamos a decir así, congresos que buscan evitar, repito, que buscan evitar estos movimientos liberales. Muy bien. Seguimos. Se forma la Santa Alianza. ¿Qué era la Santa Alianza? El pacto, jóvenes, entre los participantes al Congreso de Viena. Pero acá va a faltar un integrante, que lo vamos a ver dentro de un momentito. A ver. Dentro de los objetivos está mantener el orden establecido. El famoso statu quo. El orden establecido. Mantener el absolutismo. No cambiar nada. Por eso se hablaba de un conservadurismo. Impedir el surgimiento y propagación de movimientos revolucionarios y liberales. A ver, de los integrantes, jóvenes, de los integrantes,
¿Quién falta ahí? Principalmente falta Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra no forma? ¿Por qué no coloco a Francia? Porque recuerda que Francia fue invitado. Francia no fue vencedor, Francia fue el perdedor. Y los invitaron porque se iba a restablecer el poder de los Borbón, pero no eran los vencedores. Ahora, de los vencedores, Inglaterra falta. La pregunta es, ¿por qué? A ver, ¿por qué no está Inglaterra? Claro, por su tipo de gobierno. Inglaterra tenía una monarquía, jóvenes. Tenía una monarquía absolutista. No, tenía una monarquía constitucional. Muy bien, muy bien, jóvenes. Seguimos. La ideología, aunque de naturaleza política, formalmente se guiaron por principios de carácter religioso. Muy bien. En 1821, la Santa Alianza intervino cuando las tropas austriacas se involucraron en Italia para restituir el absolutismo en las dos Sicilias. Miren, la Santa Alianza interviene cuando Austria domina a Italia para seguir manteniendo su dominio sobre esos territorios. Y esto es muy, muy importante que tú te acuerdes, porque estos problemas entre Italia y Austria van a continuar hasta la época de la Primera Guerra Mundial. Acá hay otro acontecimiento que está más relacionado con nosotros. En 1823, con la intervención de las tropas francesas en España, donde se restauró al rey Fernando VII como rey absoluto. ¿Y por qué tiene que ver con nosotros? Porque habla de la restauración del absolutismo en España, muchachos. Repito, la restauración del absolutismo en España. ¿Correcto, chicos? ¿Y se acuerdan en qué acontecimiento influye el absolutismo aquí en el Perú? Miren el año, acuérdense que estaba pasando en el Perú y cómo esa restauración del absolutismo influye, muchachos. A ver,
Muy bien, tiene que ver con la independencia del Perú. No, las juntas de gobierno se forman entre 1809 y 1810, pero acá tiene que ver con la corriente libertadora del norte. A ver, pregunto muchachos, ¿ya han llevado a cabo la corriente libertadora del norte? Ya. Entre la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, hay un acontecimiento que cambia el destino de la batalla de Ayacucho, que cambia el destino del proceso de independencia. ¿Han escuchado hablar sobre la sublevación de Olañeta? Muy bien. Y Olañeta se subleva en contra del virrey, defendiendo ¿qué cosa? A ver, acuérdense, muchachos. Recuerden, Olañeta se subleva en defensa del absolutismo. La rebelión o sublevación de Olañeta en el Alto Perú es en defensa del absolutismo. ¿Por qué? Porque justamente en España, hacia 1823, el rey Fernando VII había recuperado el poder. No se olviden, ¿ah? Miren cómo hay una relación entre la historia del Perú y definitivamente la historia universal. Mira, seguimos. Concluyó Jóvenes en 1825 tras la muerte del zar Alejandro I. Entonces ya tenemos qué es el objetivo de la Santa Alianza. Intervenir en todos aquellos lugares donde se quiera restablecer el absolutismo. Muy bien. A ver, vamos a ir desarrollando las preguntas del material. Leo tu respuesta, muchachos. Muy bien, la mayoría me dice la A, profesor. Me dice la A, otro me dicen la D. Uno por ahí me dice la C, pero la mayoría me ha dicho la A. Muy bien, veamos cuál es la respuesta. La A. Muy bien, la restauración es posterior a la era napoleónica. Muy bien, seguimos. Vamos con la número 2.
Muy bien, la mayoría me dice, profe, la C. Veamos si esto es así. Correcto. La recuperación de la política monárquica. Muy bien. Seguimos. A ver, vamos. Chicos, si no va en orden las preguntas, es porque estamos colocando las preguntas relacionadas al tema que hemos visto ahorita. A ver, algunos me dicen la B, otros me dicen la D. A ver, veamos. La B, la doctrina Monroe. Hay una frase muy famosa de esta doctrina Monroe. ¿Han escuchado la siguiente frase? América para los americanos. ¿Han escuchado esa frase, jóvenes? América para los americanos. Muy, muy. Seguimos. Vamos con la número 9. A ver, tómense su tiempo. A ver, chicos. Muy bien, me dicen, profesor, la respuesta es la D. Veamos. Correcto, la D. ¿Por qué la 1 no? A ver, ¿qué dice la 1? Es en la segunda conferencia que se da luego de la derrota de Napoleón en Waterloo, con la cual se reforma el mapa europeo. Pero no es la segunda conferencia, ¿cierto? No es la segunda conferencia, es la primera, ¿no? La primera es un solo congreso de Viena. Muy bien. Vamos con la número 11. Muy bien, a ver qué me dicen jóvenes, ¿cuál sería la respuesta? La D, me dicen. Veamos. Claro, la famosa doctrina Monroe. Muy, muy. Seguimos. Y vamos a las revoluciones liberales del siglo XIX.
Repito, revoluciones liberales del siglo XIX. Muy bien. Muy bien. Las burguesías locales buscan recuperar el poder político perdido con la restauración. A ver, pero habían dos tipos de burguesía, recuerden. Había la baja burguesía y la alta burguesía. ¿Cuál de las dos buscan recuperar el poder? La alta burguesía. Claro, ellos querían el poder. El poder. Muy bien. Se basa en la libertad individual y la igualdad jurídica. Repito, se basa en la libertad individual y la igualdad jurídica. Eso es lo que se busca. Principios: soberanía popular. La soberanía radica en el pueblo. Libertad de prensa y opinión pública. División e independencia de los poderes del Estado y respeto a la propiedad privada. Muy bien. Y defiende el librecambismo económico. Por eso la alta burguesía es la que promueve, porque le interesa, obviamente, desarrollar una economía de libre mercado, sin que el Estado intervenga, sin que haya presiones por parte de las monarquías o de los gobiernos. Muy bien. Y empezamos con la revolución de 1830. Y empezamos con las ordenanzas de Saint-Cloud, donde se establece, jóvenes, la censura a la prensa, se disuelve la Cámara de Diputados, así como también se limita el derecho al voto. ¿Quién llevó a cabo estas ordenanzas de Saint-Cloud? El rey Carlos X. Carlos X. El 27, jóvenes, el 27 de julio se iniciaron las 3 jornadas gloriosas. ¿Por qué se le llama las 3 jornadas? Porque se desarrolló el 27, el 28 y el 29. Ante estos sucesos, la burguesía logra sacar del poder a Carlos X. A Carlos X. Surgió la monarquía constitucional. Repito, surge la monarquía constitucional. Y ahí tenemos a Luis Felipe I. Y lo van a llamar el rey burgués, porque va a llegar al poder con el apoyo de la alta burguesía. Muy bien. A ver, ¿eso ocurre en Francia? Así es. Las revoluciones liberales, que vamos a ver, tanto la de 1830 como la de 1848, surgen en
Francia. Porque hasta ese momento, jóvenes, es el único país donde se había llevado a cabo una revolución. No se olviden. Muy bien. Vamos con la pregunta 4, jóvenes. A ver. Muy bien. La respuesta, la A. Correcto. La respuesta, la A. Muy bien. Seguimos. Vamos a la revolución de 1848. Ahí tenemos a Luis Felipe I, el rey burgués, que prohíbe los banquetes. Repito, que prohíbe los banquetes. ¿Y qué eran los banquetes? Reuniones políticas. Repito, reuniones políticas para silenciar los reclamos de una reforma electoral. Luis Felipe se estaba volviendo un absolutista. Se forma un gobierno provisional a cargo de Lamartine y Luis Blanc. Las jornadas de junio, ¿ya? Las jornadas de junio, que son movimientos de la población en contra de este Luis Felipe I. Tras sacarlo del poder, se convocan elecciones y va a salir elegido Luis Bonaparte, sobrino del gran Corso. Sobrino del gran Corso. Si bien es cierto, en un momento él inicia la etapa republicana, ¿ya? Él va a iniciar la etapa republicana, la Segunda República Francesa. Posteriormente, él se va a convertir en emperador bajo el título de Napoleón III. Entonces, cae Luis Felipe I, cae la monarquía constitucional, se establece la Segunda República Francesa con Luis Bonaparte, pero no nos olvidemos que tras eso, jóvenes, Luis Napoleón va a iniciar el imperio francés. Muy bien. Vamos a la pregunta número 3, muchachos. Muy bien, me dicen la B, me dicen la C. La respuesta, la B. La supresión de las libertades. La supresión de las libertades. ¿Por qué? Porque si regresamos, prohibió los banquetes, ¿sí o no? Prohibió los banquetes, prohibió las reuniones políticas. Y eso tiene que ver con la supresión de las libertades. Muy bien. Seguimos. Vamos con la Segunda República Francesa.
Y ahí hablamos justamente de Luis Napoleón Bonaparte, que con el apoyo de la alta burguesía va a tomar el poder, ¿cierto? Muy bien. Después, Luis Napoleón establece el segundo imperio francés bajo el título de Napoleón III. Repito, Napoleón III. ¿Por qué se caracteriza? Un marcado autoritarismo, anulando una serie de derechos de corte liberal. Porque ahora Napoleón III, jóvenes, es un emperador. Muy expansionismo imperial. Francia comienza a dominar territorios en Saigón, Camboya, la Conchinchina e Indonesia. Invade también México y busca imponer a Maximiliano II de Austria en México durante el gobierno de Benito Juárez. Muy bien. A ver, ¿qué presidente del Perú envió una misión diplomática a México? ¿Quién estaba gobernando el Perú? A ver, me preguntan, ¿qué es el manifiesto de Thiers? El manifiesto de Adolfo Thiers es una proclamación de lealtad de la nación o del pueblo a Luis Felipe I, a Luis Felipe de Orleans. Ese es el manifiesto de Thiers. Que me han hecho la pregunta por ahí. A ver, ¿quién estaba de presidente, jóvenes? Ramón Castilla, muy bien. El presidente del Perú se da durante el segundo gobierno de don Ramón Castilla. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Y fue derrotado en la batalla de Sedán durante la guerra franco-prusiana. Prusia es lo que hoy llamaríamos Alemania. Cuando Alemania estaba en un proceso de unificación, se enfrentó a los franceses para poder quitarle los territorios que a los alemanes les pertenecían, como los territorios de Alsacia y Lorena. Ahí se produce la batalla de Sedán y Francia va a ser derrotada. Muy bien. La Comuna de París. Tras la caída, jóvenes, de Luis Napoleón, los obreros o los pobladores de París forman un gobierno transitorio que se da como nombre la Comuna de París. Se forma un estado laico, se comienza la secularización de los bienes de la iglesia, es decir, que pasen a manos del Estado. Se van a abolir los altos salarios, la anulación de la guillotina,
la anulación de impuestos sobre las deudas y los obreros toman el control de las empresas abandonadas por sus dueños. Así también van a establecer la educación gratuita y obligatoria para todos los sectores populares. A todas estas obras se dan entre el 18 de marzo y el 28 de mayo. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver las consecuencias. En Austria va a ser destituido Metternich y la burguesía y los sectores populares forzaron al retiro del absolutismo. En Italia se comienza a desarrollar, en Italia y en Alemania se comienza a desarrollar movimientos nacionalistas. Por eso les mencionaba, jóvenes, que justamente se estaba dando la guerra franco-prusiana, porque tanto en Alemania como en Italia van a buscar unificarse. Esto se da hacia 1870. Después de Napoleón III, ¿quién gobernó? La Comuna de París. Repito, la Comuna de París. Muy bien, jóvenes. Ya tenemos ahí también las consecuencias. A ver, vamos con la pregunta número 6. Muy bien, me dicen, profe, la 6 es la D. Veamos si es así. Muy bien. Su relación con el liberalismo y el nacionalismo. Muy bien. Vamos con la número 7. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? La respuesta, la B. La abolición de los altos sueldos. Muy bien. Seguimos. Vamos con la número 8. Me dicen la D. Veamos, a ver qué me dice lo demás. La B. Veamos. A ver, acá les pongo un datito, una información, ¿no? Un adicional.
La clave A sería si se preguntara las consecuencias de la revolución de 1848. Acá nos piden características fundamentales, ¿correcto? Si nos hubieran preguntado consecuencias, ahí sí la respuesta sería la A. Pero como nos piden características, la respuesta sería la B. ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió? Muy bien. Siempre aclarando, muchachos. Vamos con la número 10. Vamos con la número 10, muchachos. Muy bien, jóvenes, vamos con la respuesta a la número 10. Me dicen la B. No, muchachos. A ver, ¿por qué la A? Miren, dice, es una denominación historiográfica para el periodo de la historia política de Europa que va desde la derrota del Imperio Napoleónico a la Revolución de 1848. Caracterizado en la Europa continental por la preponderancia de las potencias como Austria, Prusia, Rusia y el denominado sistema Metternich de relaciones internacionales. Mientras que el Reino Unido se convertía en la potencia dominante en el mundo económico y en las rutas oceánicas gracias a su ventaja decisiva en la revolución industrial y el dominio de los mares. A ver. Es cierto, y acá vamos a corregir, voy a corregir esta clave. Es bien cierto que Inglaterra, y como bien dicen acá hay que tener mucho cuidado, nos dicen que el Reino Unido era una potencia, ¿cierto? Era una potencia. En la Santa Alianza, Inglaterra no participa, ¿correcto? Entonces, por esta última parte, tendría que ser la Santa Alianza porque Inglaterra está en otra cosa muy distinta a los demás países. Pero, ¿saben qué me he dado cuenta ahorita, jóvenes? Miren lo que dice acá. Es una denominación historiográfica para el periodo de la historia política de Europa que va desde la derrota del Imperio Napoleónico a la Revolución de 1848. Y si tomamos en cuenta la primera parte, a todo ese periodo donde está el Congreso de Viena y donde está la Santa Alianza, es la restauración. Así que corregimos la clave, jóvenes. Vamos a corregir la clave ahí. En esta pregunta número 10. Correcto. Ahí tenemos. Y vamos a colocar como clave la B. Entonces, claro, si nos guiamos solamente por la última parte, y estaba mi confusión, habíamos dicho, sería la A, ¿no? La Santa Alianza. Pero como te dice en la primera parte, que abarca desde la caída de Napoleón hasta la Revolución de 1848,
Todo eso sería el periodo de la restauración. ¿Correcto, chicos? ¿Se entiende por qué hemos cambiado de clave ahí? ¿O queda alguna duda o alguna consulta, jóvenes? Muy bien, sigamos. Entonces, vamos con la número 2. Muy bien, jóvenes. Aquí en la 12 nos hablan de la revolución más importante y que influye en otras regiones de Europa, ¿sí o no? Y eso está relacionado, jóvenes, a ver, ¿con qué estaría relacionado, jóvenes? ¿Qué revolución influyó más en otros territorios? ¿La del 30 o la del 48? A ver, algunos me dicen la del 48. Sí, pero ahí dice por su influencia en otras regiones. A ver, ¿cuáles serían esas consecuencias? Ahí la respuesta, jóvenes, sería la de 1830, muchachos. Repito, la de 1830. ¿Y cuál de esos acontecimientos está, jóvenes? ¿Cuál, jóvenes, estaría relacionada con la revolución de 1830? A ver, jóvenes. Muy bien. La respuesta sería la A. Las 3 jornadas gloriosas. Muy bien.
Muy bien. ¿Por qué era la del 30? Porque la del 30 influye en otras regiones. Influye, por ejemplo, en Bélgica, influye en los Países Bajos, que van a buscar también su revolución liberal. Muy bien. Seguimos. Vamos con la número 13. Muy bien. La D, ¿cierto? La Segunda República. Muy bien. La Segunda República Francesa. Muy bien. Seguimos. Vamos con la número 14. Vamos con la número 14. Muy bien, la mayoría me dice la D. Veamos. Muy bien. Muy bien. 1, 3, 4 y 5, ¿cierto? Trató de recuperar el antiguo prestigio de Francia. No construye el canal de Suez con la finalidad de unir Europa con América. ¿Se puede unir Europa con América? No, sí o no, muchachos. Muy bien, muchachos. No hay problemas, creo, en la respuesta de la pregunta 14. Vamos con la número 15. Muy bien. Me dicen, profesor, la C. Claro, hace referencia a Napoleón III. Muy bien. Napoleón III. Muy bien. Seguimos. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más nos falta hablar? Ya hemos desarrollado todas las preguntas, muchachos. ¿Ya? Hemos desarrollado todas las preguntas, pero jóvenes, a ver, para terminar con las ideas, jóvenes, recordemos que la clase anterior nos faltó hablar un poco de Napoleón, ¿cierto?
¿Se acuerdan que nos faltó hablar un poco de Napoleón la clase anterior, muchachos? Muy bien. Entonces, como nos faltó hablar un poquito de Napoleón, vamos justamente a tocar ese tema porque obviamente tenemos ahí un espacio para poder completar esa clase. Muy bien. No se preocupen, jóvenes, que ustedes van a tener los temas de aquellos temas que en el prospecto se hayan ido agregando, también van a ser tocados en su momento. Muy bien, hablemos de Napoleón. ¿Correcto? Hablemos de Napoleón. La era napoleónica que se desarrolla entre 1799 y 1815. Sí, la PPT anterior también la he enviado, así que me imagino que ya se los harán llegar, así que no hay ningún problema con eso. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, esta era napoleónica se va a dividir en dos etapas. En el consulado, que se da entre 1799 y 1804, esto tras la Revolución Francesa. Repito, esto tras la Revolución Francesa. A ver. El objetivo del consulado, centralizar el poder político. Y en el periodo del consulado, Napoleón no era el único. Habían 3 cónsules. Aparte de Napoleón, vamos a colocar ahí, en el centro, y el que tenía el mayor poder era Napoleón, ¿no? Que era el que al final tomaba las decisiones. Pero hubieron otros 2 cónsules más, que eran principalmente decorativos. Estaba Sieyes y estaba Ducos. Sieyes y Ducos. Muy bien. El cónsul jóvenes va a tener, o en este caso Napoleón, le van a dar un poder dictatorial vitalicio. ¿Qué quiere decir? Vitalicio, jóvenes. Para siempre. De por vida, exacto. Vitalicio quiere decir de por vida. Muy bien. Seguimos. Se firma el Concordato de 1801. Este concordato va a estar en relación, jóvenes, a la iglesia, ¿no? Es un acuerdo, repito, con la iglesia. Y recordemos una cosa, jóvenes. A la iglesia lo que no le gusta es perder poder, ¿cierto? A la iglesia no le gusta perder poder. Y Napoleón para eso era
muy inteligente, muchachos. Pregunto, ¿Napoleón quería pelearse con la iglesia? No, obviamente llega a un acuerdo con la iglesia en este concordato, jóvenes, de 1801. Muy bien, jóvenes. Muy bien. A ver, profe, ¿y en qué consiste ese concordato? A ver, muchachos. A ver. Napoleón, jóvenes, Napoleón, en este acuerdo con la Iglesia Católica, busca darle una estabilidad a su gobierno, así como también consolidar los logros revolucionarios. Entonces, en este concordato de 1801, establece que el catolicismo era la religión de la mayoría francesa, pero no necesariamente la oficial. Va a establecer Napoleón una tolerancia religiosa. Así también Napoleón podía elegir a sus obispos y arzobispos. Y la iglesia, obviamente, tenía que reafirmar. Y acá hay algo que posiblemente tal vez le agrade a la iglesia. El Estado le iba a pagar un salario al clérigo si éste le declara lealtad al Estado. Ya la iglesia no puede reclamar las tierras o los bienes que le fueron arrebatados durante el proceso revolucionario. Y por último, se va a seguir utilizando el calendario gregoriano y ya no el calendario revolucionario. Esos son algunos acuerdos de este concordato entre Napoleón y la iglesia. Se establece el Código Civil. Repito, se establece el Código Civil de 1804. ¿Para qué sirve este Código Civil? Para controlar a la población. Todo Código Civil rige unas ciertas normas, unas ciertas normas de cómo la población debe de comportarse. Muy, muy bien. La policía secreta. Napoleón va a tener a un grupo que obviamente va a estar vigilante si por ahí alguien criticaba a Napoleón o alguien quería confabular en contra de Napoleón. Muy bien. Crea los liceos, que son instituciones educativas. Crea también el Banco de Francia para darle un orden económico a Francia. Y favorece a la burguesía. Recuerden, a ver, hace un momento mencionamos, pero ¿qué burguesía favorece a Napoleón?
alta. Muy bien. Y obviamente va a promover o va a respetar la propiedad privada. Muy bien. La segunda coalición. Se forma la segunda coalición, muchachos. Francia derrota en la batalla de Marengo a Austria. Y se forma, o se firma, disculpen, la paz de Lunéville. Así también, Francia derrota a Inglaterra y se firma la paz de Amiens. Se supone que en estos acuerdos se comprometen a no volver a atacar a Francia. Pero esos compromisos duran muy poco tiempo porque se van a ir siguiendo formando las coaliciones. Después de la segunda coalición, Napoleón inicia su periodo imperial. La expansión territorial y de mercado a favor de la burguesía nacional. Este imperio se caracteriza por ser dictatorial, monárquico y represivo. Repito, dictatorial, monárquico y represivo. Y como ya dijimos, va a estar unido, va a apoyar jóvenes a la alta burguesía. Y se forma la tercera coalición. No te olvides que las coaliciones son la unión de países que buscan derrotar a Francia, a esa Francia revolucionaria, a esa Francia de ideas liberales. Muy bien. Entonces, Francia en esta tercera coalición se enfrenta a Inglaterra, Rusia, Austria, Suecia y Nápoles. Miren, nuevamente Inglaterra y Austria. Y ahí se produce uno de los acontecimientos más resaltantes, el combate de Trafalgar. Inglaterra, jóvenes, era una potencia marítima y lo demostró en este combate de Trafalgar, donde los ingleses, liderados por Horacio Nelson, derrotan a Napoleón. En realidad, no solo a Napoleón, porque jóvenes fue una alianza entre Francia y España. Y se lleva a cabo la batalla de Austerlitz. Repito, la batalla de Austerlitz. Y a esta batalla de Austerlitz le dan un apodo. ¿Alguien sabe cómo se le conoce a esta batalla de Austerlitz? Muy bien. Se le conoce de dos formas. Se le conoce como la batalla modelo o también como la batalla de los tres emperadores. Repito, la batalla
modelo o la batalla de los tres emperadores. Muy bien. Seguimos. Napoleón Jóvenes se enfrenta a Francisco I y Alejandro I, derrotando. ¿Por qué se le llama la batalla modelo? Porque siendo o teniendo una menor cantidad de soldados, logra derrotar a los coaligados o coalicionados. Vamos a la cuarta coalición. Y ahí tenemos a Inglaterra, Prusia, Sajonia y Rusia. Muy bien. Tenemos ahí a la batalla de Jena. En esta batalla, Francia derrota a Prusia. A ver, muchachos, ¿se acuerdan hoy qué es Prusia? Alemania. Muy bien. Seguimos. La batalla de Friedland. Francia derrota a Rusia. Miren, y acá, jóvenes, de ser enemigos, Rusia se va a convertir en aliado de Francia. Se convierte, repito, en aliado de Francia. Y con esto, jóvenes, y con esto, tras la paz de Tilsit, Napoleón decide llevar a cabo el bloqueo continental a Inglaterra. Le comienza a prohibir a los países que están bajo su influencia que sigan comercializando con Inglaterra. Porque antes, a ver, voy a terminar con la explicación del bloqueo continental y de ahí explico por qué se llamaba Prusia, ¿ya? A ver, en este bloqueo continental, muchachos, hubo un país que le dijo a Napoleón, no, yo voy a seguir comercializando con Inglaterra. ¿Quién fue ese país? ¿Saben quién fue, jóvenes? Portugal. Portugal, jóvenes. Muy bien. Y es por eso que ahí Napoleón, para invadir a Portugal, invade ¿qué cosa? España, ¿correcto? Ahí aprovecha de invadir España, no se olvide. La famosa invasión napoleónica a España, lo que provoca la crisis política española, ¿no? 1808. Ahora, me preguntan por qué antes se llamaba Prusia. Miren, Alemania, como le dije, hasta antes de 1870, Alemania como tal no existía, al igual que Italia. Eran reinos o estados o ciudades-estados. Antes tú no hablabas de Italia, tú decías
Nápoles, Florencia, Pisa, Milán, Sicilia. No había un estado italiano. Lo mismo en Alemania. Habían un conjunto de ciudades, estados comerciales. Austria pertenecía a la Liga Económica Germánica también. Prusia es un estado bárbaro de los prusios, de ahí viene su nombre, y era o formaba parte de esta Liga Económica Germánica. Entonces, en ese contexto, cuando en 1870 recién se logran unificar, ahí, jóvenes, es que pasan a llamarse Alemania. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, seguimos. Vamos a la quinta coalición. En el Tratado de Viena, Francia derrota a Austria nuevamente. Y ahí Francia, jóvenes, y Austria también llegan a un acuerdo. El emperador de Austria, para no ser anexado o para que su pueblo no se vea, digamos, saqueado, Austria, jóvenes, o mejor dicho, el emperador de Austria le cedió a su hija María Luisa de Austria como esposa a Napoleón. ¿Ya? María Luisa de Austria. Muy bien. La batalla de Borodino. La batalla de Borodino. Acá, jóvenes, Francia y Rusia nuevamente se enfrentan. Rusia, jóvenes, se volvió enemigo de Francia y cuando Francia intentó invadir, se produjo la táctica de tierra quemada o de tierra arrasada. Ahí comienza el fin de Napoleón porque pierde el 80% de su poderío militar. ¿Por qué ahora Rusia se volvió enemigo? Porque Rusia también quiere seguir comercializando con Inglaterra. En la sexta coalición, en la batalla de Leipzig, Napoleón es derrotado y es enviado a la isla de Elba, de donde logra escapar y regresa a Francia para gobernar por 100 días, el famoso Imperio de los 100 días, donde el rey Luis XVIII de Borbón tiene que escapar porque los soldados reconocen a Napoleón como su emperador. Y la batalla decisiva y que pone fin a este imperio napoleónico se produce en la séptima coalición tras la batalla de Waterloo, donde Napoleón es derrotado por completo. Es enviado a la isla de Santa Elena, de donde no volvió a salir vivo. Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado, jóvenes. Nuestro tema de hoy. Hemos podido también culminar, jóvenes, con el tema de Nápoles. Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por su atención y participación. Y nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense, muchachos. Muy bien, profesor, muchas gracias. Muy bien, chicos, ya finalizó la clase. Ahora sí,
podemos pasar a retirarnos y los veo en trigonometría. Muy bien, todos a conectarse a la clase de trigo que los voy a estar esperando por allá. Chao, chao.